La opinión del día. Para hablar sobre lo que está pasando ahí en la universidad, nos acompaña el día de hoy Roberto Salinas, codirector de la organización Morelos Rinde Cuentas. Bienvenido. Michelle, buenos días, muchas gracias. Muy buenos días. Pues como has visto la problemática, ya tuvimos una marcha enorme que se registró hace unos días por parte de estudiantes, de trabajadores académicos y administrativos, pero el punto aquí es buscar incluso responsables, ¿no? Ya no sabemos ya no saben ni a quién dirigirse, vaya. Sí, Michelle, bueno, pues mira, es algo que sucede hace mucho tiempo en muchas instituciones. Sí. Se usan los recursos, se ejerce todo lo que se tiene a disposición y finalmente después se pide salvar a las instituciones, ¿no? Sí. El rescate financiero que tanto se menciona por todos lados, en el ámbito federal, estatal, municipal, por todos lados. Y me parece importante que si bien en la UAM se ha incrementado la matrícula, efectivamente esto ha sucedido, se han incrementado incluso el número de sedes en los municipios, por lo tanto requiere de mayor recursos. Por eso yo creo que casi se duplicó en el caso de los alumnos, ¿no? Así es, entonces pues requiere un mayor gasto, ¿no? Y en la Constitución de Morelos, lo que mandata la propia Constitución es que la UAM debe recibir el 2.5% del presupuesto del Poder Ejecutivo, del Gobierno del Estado, es decir, de todo el conjunto global de lo que va a poner en su presupuesto de egresos, se le debe de asignar el 2.5%. Pero ¿qué ha sucedido en los últimos años? Al menos en esta administración, esto se dio en el año 2012, a finales de 2012, cuando se cambia al 2.5% del presupuesto. Que por un lado el Poder Ejecutivo estuvo enviando o ha estado enviando un presupuesto muy por debajo de lo que realmente termina ejerciendo. Por poner un ejemplo, en el 2016 programaron un presupuesto de 20,000 millones de pesos. Y sobre ese presupuesto de 20,000 se le asignaron los recursos del 2.5% a la UAM, pero finalmente el Poder Ejecutivo terminó ejerciendo 30,000 millones de pesos, es decir, 10,000 millones de más. Si se hubiera hecho un cálculo... Que sería el 50% más, estaremos hablando, ¿no? Así es. Si se hubiera... Estos 10,000 millones de pesos implicaban en el 2.5% 250 millones de pesos en tan solo un año. Es decir, si se hubiera tenido un presupuesto bien elaborado, que se asemejara o acercara a lo que realmente se iba a ejercer, la UAM hubiera recibido cada año al menos unos 50 millones de pesos extra. En todo este conjunto de los 6 años o 6 años que tenemos, yo creo, haciendo más o menos un cálculo que podría estar recibiendo cerca de 1,100 millones de pesos adicionales si se hubiera tanto el Poder Ejecutivo realizado un adecuado presupuesto de egresos como en el Congreso. Recordemos que los legisladores les toca a ellos revisar el presupuesto y en todo caso también modificarlo. Esto por un lado, lo que se ha dejado de dar por una mala presupuestación del recurso, y por el otro es que también la UAM tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por 1,600 millones de pesos, es decir, que tiene que rendir cuentas de 1,600 millones de pesos o bien tiene que reintegrarlos porque detectaron que hubo un mal uso de recursos. Y nada más en el año 2016 las observaciones son por 914 millones de pesos. 2016. Así es. Ahora, estamos hablando ahí todavía de la administración de Alejandro Vera, ¿no? Que ha sido la más cuestionada y que pues entonces tendremos ahí este problema que tiene que solventarse, porque ese es otro asunto. Se dice mucho acerca del rescate y demás, pero las investigaciones tendrían que continuar, ¿no? Sí, esto, de hecho, ya la auditoría presentó 2 denuncias contra quien resulte responsable por recursos que se ejercieron en la UAM, y bueno, se tendrá que rendir cuentas de esto, pero también la UAM tiene que incluso reintegrar recursos, o sea, no nada más necesita para su parte operativa, sino que quizá también tendrá que regresar recursos a la Federación porque no logró justificar para qué se usaron. De hecho, hubo señalamientos en el reportaje que hubo de la estafa maestra de cómo usaron a la UAM y a otras instituciones universitarias del país para desviar recursos. Entonces, nos parece importante que se ponga en la mesa estos 2 casos, que se analice qué es lo que ha pasado en la asignación del presupuesto, en el uso de recursos y sobre todo también saber para qué se necesitan esos recursos, para la nómina, para la parte operativa, para inversiones. ¿Qué es lo que se necesita? No nada más hablar de cifras por darlas, sino hacer un ejercicio realmente de transparencia y de rendición de cuentas para qué se van a usar esos recursos. Claro, ahora, eso que nos estás comentando es gravísimo, porque entonces ya no estaríamos hablando solo de que faltan 600 millones de aquí a que termine el año, que el total estamos hablando de alrededor de 1,500 millones, 1,600 millones para que pueda haber este rescate, sino que
pues independiente de este problema, todavía después de las investigaciones podrían venir las sanciones, ¿no? Y el tener que regresar recursos que la universidad no tiene, prácticamente está por declararse en quiebra. Así es, no tiene recursos, no le alcanza, pero y si aún así se le hace el rescate financiero y todavía tiene que reintegrar recursos, pues todavía esto se puede incrementar aún más. Sí, se va a agravar. Así es. Exactamente. Y por otro lado, y sí me gustaría que fuera enfatizado, mucho se ha dicho durante el gobierno actual, el gobierno estatal, que se dieron apoyos por mayores cantidades de las que sucedieron con Marco Adame, por ejemplo, ¿no? Que es el sexenio anterior. Sin embargo, y ya lo estás comentando tú, pues nunca se enteró lo que tendría que haber llegado a la universidad, ¿no? Si bien fueron más recursos, también es cierto que hubo más obras, que hubo más alumnos, que hay más sedes de la propia universidad y que eso es lógico que iba a incrementar el gasto, pero entonces pues no llegó de la mejor manera, ¿no? No, porque si se hubiera tenido un buen ejercicio de presupuestar adecuadamente, por cada 1,000 millones de pesos que dejaron de programar, y en 2016 fueron casi 10,000 millones, se le dejaban de dar 25 millones a la universidad. Lo normal en un presupuesto de cualquier administración es: voy a tomar como base mi presupuesto del año pasado. Claro. Ni siquiera se hizo eso. Se programó muy por debajo de lo que se había ejercido el año fiscal anterior. Entonces esto pues generó dos problemas: uno, darle menos recursos a la UAM, y por el otro, hacer un uso discrecional de los recursos. ¿Qué es esto? Que durante el año voy a tener 10,000 millones de pesos y los voy a poner en la partida presupuestal que yo quiera, porque pues nadie me lo fiscalizó, el Congreso no hizo su trabajo, entonces yo lo voy a usar pues donde quiera y como quiera, ¿no? Y es grave, muy grave. Sobre todo porque ya en su momento, cuando se habla de cuánto va a ser el presupuesto y que ahí se tuvo que haber cuestionado, pues pasó desapercibido, ¿no? Pero pues terminaron ejerciendo mucho más de lo que dijeron. Hasta pareciera plan con maña. Seguramente no solo por el tema de la universidad, sino por muchos otros que entran ahí. Sí, incluso estas malas prácticas deberían tener sanciones administrativas. No es posible que se puedan equivocar con el 50% del presupuesto. En 2016, Morelos fue la entidad que tuvo una mayor diferencia entre su presupuesto programado y el ejercido en todo el país. O sea, fue el peor que programó su presupuesto en este año. Pues terrible situación. Así el panorama entonces. Así es, ojalá que se vengan tiempos mejores. Exactamente, pues habría muchos estudiantes, como ya hemos dicho, afectados, muchos trabajadores de la universidad, pero tienen que aclararse las cosas, ¿no? Sí. Bien, gracias Roberto. Gracias a ti, Michelle. Buen día. Roberto Salinas, en esta sección, Morelos rinde cuentas con esta organización, ahora hablando de lo que está pasando con la universidad. Nosotros seguimos con más información. Cuauhtémoc Blanco.